¿Qué tal? Mi nombre es Aldair Sayas Hernández, soy alumno del segundo semestre Grupo A de la licenciatura en Educación Física de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. El día de hoy les vengo a hablar sobre el tema de las articulaciones. Una articulación es un punto de unión, una unión entre dos huesos o un hueso y un cartílago. Entre las funciones más importantes de las articulaciones tenemos la de establecer puntos de uniones para que nuestro cuerpo pueda realizar movimientos, al igual que estas articulaciones le brindan elasticidad y plasticidad a nuestro cuerpo. Podemos clasificarlas según su estructura y según su función. Según su estructura encontramos articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las articulaciones fibrosas son aquellas en las que no existe mucho movimiento. Esta consiste en la unión de dos huesos a través de un tejido formado por fibras de colágeno. Estas articulaciones las podemos dividir en suturas, gonfosis y sindesmosis. Las primeras dos se encuentran en el cráneo y en la boca respectivamente. La tercera, la sindesmosis, la podemos encontrar entre la unión de los huesos radio y cúbito. Las articulaciones cartilaginosas son articulaciones unidas por cartílago y alino. Las superficies óseas que intervienen en este tipo de articulación suelen ser planas o cóncavas. Es por eso la limitación de su movimiento. El cartílago y alino es un tipo de tejido parecido a un plástico blando. Las articulaciones sinoviales son aquellas en las que los elementos óseos que componen la articulación quedan separados por una pequeña cavidad. Esta cavidad es rodeada por una cápsula articular que se encarga de unir a los huesos de esta articulación. Entre los tipos de articulaciones sinoviales tenemos las planas, las de bisagra, las de pivote, las esféricas y las de tipo silla. En las articulaciones, según su función, tenemos las articulaciones inmóviles, las articulaciones de ligero movimiento y las articulaciones de amplio movimiento. Las articulaciones inmóviles también son conocidas como sinartrosis. En estas, sus tejidos están relacionados de forma continua y directa. Es por eso que en ella no existe alguna cavidad. Estas articulaciones inmóviles están divididas en sinfibrosis, sicondrosis y sinostosis. Las articulaciones de ligero movimiento también son conocidas como anfiartrosis. En estas existe un cartílago muy duro que, además de ser muy resistente, es flexible. Es por eso que en ellas se origina un ligero movimiento. En las articulaciones de amplio movimiento son conocidas como diartrosis. Estas articulaciones son las que se encargan de que los huesos tengan un mayor movimiento. En este tipo de articulación, los huesos están cubiertos por cartílago. La función del cartílago en estos es amortiguar el roce entre hueso y hueso. A continuación les mencionaré algunas articulaciones de distintas partes del cuerpo. Las articulaciones de la cabeza. En la cabeza se encuentra la articulación sutura coronal. En ella intervienen el hueso frontal y los parietales. También está la sutura sagital. En esta es donde intervienen ambos parietales. Tenemos también la sutura lamboidea. En ella intervienen los huesos occipital y los dos parietales. También está la articulación temporomandibular, que en esta intervienen los cóndilos de la mandíbula y las fosas mandibulares. También tenemos las estructuras del tórax. La primera es la esternoclavicular. En ella intervienen el esternón y las clavículas. La segunda es la esternocostales. En ella intervienen las costillas y el esternón. También tenemos intercondrales, que en esta intervienen los cartílagos costales de las costillas 7, 8, 9 y 10. Está también la manubrio-esternal. En ella interviene el manubrio y cuerpo del esternón. Por último tenemos la sifoifoesterna, que en ella interviene el apófisis sifoides y el cuerpo del esternón.
En las articulaciones de la cintura pélvica tenemos la sínfisis del pubis. Esta es la unión de las dos partes del pubis. También tenemos la coxofemoral, que es la unión del hueso coxal con el fémur. Las articulaciones de la cintura escapular está la escapulumeral, que es la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. También tenemos la articulación acromioclavicular, que es el acromión de la escápula y el extremo lateral de la clavícula. Tenemos también la articulación esternoclavicular, que en ella interviene el manubrio del esternón, el cartílago costal primero, con el extremo medial de la clavícula. Está también la articulación escapulocostal, es la escápula y la pared torácica. Por último, está la suprahumeral, que es el ligamento coracoacranial y la cabeza del húmero. En las articulaciones del hombro tenemos la articulación glenohumeral. En ella interviene la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. También tenemos la articulación subdeltoidea, que en ella interviene la cara profunda del deltoides y el mango rotador. Está también la articulación acromioclavicular, que es la porción externa de la clavícula. Y finalmente, en las articulaciones del hombro está la articulación esternoclavicular, que es la porción interna de la clavícula y la parte superior del esternón. En las articulaciones del codo se encuentra la húmero-radial. En ella interviene el húmero y el radio. También está la articulación húmero-cubital. En ella interviene el húmero y el cúbito. Y por último, la radiocubital proximal, que es radio y cúbito. En las articulaciones de la muñeca tenemos la articulación de la cámara proximal. En ella interviene el radio y un disco articular entre el cúbito y el carpo, el escafoides, el semilunar y el piramidal. Está la articulación externa de la cámara distal, que en ella interviene el escafoides, el trapecio, el trapezoide. Y la articulación interna de la cámara distal, que en ella interviene el escafoides, semilunar, piramidal, el grande y el ganchoso. En las articulaciones de la cadera tenemos la coxofemoral, que es la unión del hueso coxal con el fémur. La articulación de la rodilla, en ella interviene el fémur, la tibia y la rótula. En la articulación del tobillo, en ella interviene la tibia, el peroné y el astrágalo. Por último, las articulaciones del pie. Está la articulación astrágalo escafoidea, que en ella interviene el astrágalo y el escafoides. Está la articulación escafocuneana, que interviene el escafoides y la primera, segunda y tercera cuña. Está la articulación cubocuneana, que interviene el cuboides, el quinto y cuarto metatarsiano y la tercera cuña. Y por último está la articulación metatarsofalágica, que en ella interviene cada metatarso con su falange respectivamente.